Señor, todos los hombres, sirvamos a Dios con alegría, cantando lleguemos hasta Él. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír, alaben y digan, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua por un camino llano, donde ellos no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ello grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura
de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad, si no es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. La curación de este ciego que nos narra el Evangelio, como siempre sucede, tiene una dimensión trascendente, una dimensión más honda, más profunda. Es una descripción muy perfecta de la obra de la redención, de la obra para la cual ha sido fundada la Iglesia. Porque vemos en primer lugar, una respuesta del Señor al final del Evangelio que parece inadecuada, que parece no corresponder con la petición. Como estamos acostumbrados a leer el Evangelio y conocemos ya cómo se desarrolla el acontecimiento, por ahí perdemos un poco de expectativa. Sabemos que si viene ese ciego, Jesucristo lo va a curar, el ciego fue curado y siguió su camino. Sin embargo, notemos dentro de las diversas maneras en las cuales podemos entrar en este Evangelio la respuesta final de Jesús: «Vete, tu fe te ha salvado». Obviamente dice San Marcos que el ciego comenzó a ver y lo siguió por el camino. Pero la respuesta de Jesús aquí no es que vuelva a ver. La petición del ciego es: quiero volver a ver. Y la respuesta de Jesús es: vete, tu fe te ha salvado. Le podría haber dicho, lo esperable sería alguna expresión que revele la curación. Comienza a ver. O como Jesús lo hace en otros momentos con el paralítico: levántate y camina. O con el leproso, cuando cura directamente la lepra y le dice que vayan
a presentarse al templo para ser reconocidos como curados. Y esta última frase de Jesucristo, esta respuesta de Jesucristo nos da de alguna manera la pauta de comprensión de lo que realmente ha sucedido aquí, que es mucho más que la curación de un ciego. Y la petición del ciego es mucho más que ver físicamente. Y lo entendemos a partir de la respuesta del Señor. Todo comienza con Jesús acompañado de los discípulos y de una gran multitud, que es un signo eclesial. Jesús, los discípulos, los fieles. Es la iglesia que está en camino, en peregrinación por este mundo. Y en ese camino se encuentra ¿con qué? Con este hombre que tiene características muy definidas, que San Marcos, como siempre lo suele hacer, el Evangelio de San Marcos es el más breve de todos, el más ahorrativo en palabras, pero al mismo tiempo tiene una enorme profundidad. En una sola frase nos muestra la dolencia de aquel hombre, la situación de aquel hombre, que es definitiva la situación del hombre bajo el dominio del pecado. Un mendigo ciego sentado junto al camino. Un mendigo ciego sentado y junto al camino. Esta mendicidad refleja una carencia. Tenía que pedir para recibir. Y esto es lo que sucede a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos algo de mendigos, porque tenemos carencias que no podemos remediar si Dios no nos remedia eso que necesitamos. Hay cosas que podemos remediar solos y habría que ver si están así, porque Dios siempre está presente. Pero nuestra actitud fundamental frente a la carencia, que la carencia fundamental, por supuesto que es el pecado, es mendigar la gracia. No tengamos miedo a ese término. Nos parece algo muy negativo. Pero somos mendigos de Dios, que es generoso con nosotros. Ese hombre estaba en esa situación de mendicidad porque representa espiritualmente el ámbito en el cual nos sumerge el pecado. Nos quita algo que solamente Dios nos puede dar y que no tiene la obligación de darlo. Así como aquellos que pasaban por ese camino, tampoco estrictamente hablando, estaban obligados a darle algo. Se lo daban por misericordia, por amor, por compasión. Ciego, la ceguera en la Escritura es la oscuridad del alma, el no ver la luz de Dios, el no ver el camino, el no distinguir el bien y el mal, signo del pecado, la oscuridad, ya desde el Génesis, luz y tinieblas, que Dios separa. Y va a separar definitivamente en el Apocalipsis, cuando la oscuridad no va a existir más, nos dice el último libro de la Biblia. Sentado, instalado, imposibilitado de moverse, y junto al camino. El camino es Jesucristo, Él mismo lo dice, yo soy el camino. Así que no estaba en el camino, no estaba en Cristo, pero estaba cerca de Cristo. Pero no podía entrar en ese camino, no podía moverse, estaba sentado, como arraigado, como instalado en el mal. No porque a aquel ciego concretamente le pasara eso, sino por lo que significa esa actitud que el Evangelio nos propone. Un mendigo ciego sentado y junto al camino. Situación del hombre herido por el pecado. Pero en ese hombre herido por el pecado había algo muy bueno, algo digno de imitación y algo que nosotros también tenemos, aunque muchas veces no nos damos cuenta, que es el corazón abierto a la gracia de Dios, la buena disposición del corazón, porque no basta con reconocer el pecado, es necesario tener esperanza de conversión, esperanza de vida eterna. Y Jesús pasa y da impresión de que sigue de largo, no se queda él al lado de aquel hombre. Jesucristo va acompañado por los apóstoles y por la multitud y va pasando, y aquel hombre era ciego, pero escuchaba muy bien. El oído es uno de los sentidos de la fe.
se enteró, escuchó que Jesús pasaba. Y entonces comenzó a proclamar con voz fuerte, nos dice el Evangelio: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. La primera reacción de la multitud es querer callarlo. A veces los que debiéramos estar más cerca de Dios nos volvemos obstáculos o nos volvemos impedimento o no somos lo suficientemente fieles a nuestra misión. Pero aquel hombre, frente a esos obstáculos, grita más fuerte todavía. Por eso es tan imitable y tan importante la actitud del corazón, en una situación que parecía ya sin solución. No solamente porque él no podía moverse, sino porque había un obstáculo entre él y Jesucristo. Pero nunca dejó de proclamar con voz fuerte, que significa una actitud de fe muy profunda: Jesús, hijo de David, lo reconoce como Mesías, ten piedad de mí. Lo reconoce como el Redentor, ten misericordia. Jesús recién ante ese llamado se detiene y le dice, no va directamente, no va personalmente él, sino que le dice a los que lo rodeaban que lo llamaran. Ese es el anuncio del Evangelio. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días, a veces sin siquiera darnos cuenta de la importancia que tiene, con una buena palabra, con un buen consejo, con un buen ejemplo. Siempre tenemos oportunidad de evangelizar, de dar testimonio de que realmente somos cristianos, de que realmente amamos a Dios, aunque no siempre se note externamente. Rezar por los demás es evangelizar también. Y entonces aquellos que habían sido un poco un obstáculo al comienzo, ahora se convierten en ministros del Evangelio. Ellos van al ciego y le anuncian un Evangelio. Ánimo, levántate, Él te llama. No somos nosotros, es Él. Acá se ve la mediación de la Iglesia. Esta frase casi puede resumir la misión de la Iglesia. Decirle a la humanidad, ánimo, levántate, Dios nos llama. Y entonces, una vez dada esta situación, se produce el cambio, que lo podemos entender en términos de conversión. Cómo estas situaciones iniciales se revierten una por una. Nos dice el Evangelio que aquel hombre lo primero que hace es arrojar su manto, poniéndose en pie de un salto. El manto en Oriente es la vestidura más importante de todas. El manto para un oriental es prácticamente lo que para nosotros sería nuestra casa, es lo más propio, la propiedad, lo más propio. Aquello que en la legislación que nos muestra ya el Antiguo Testamento, un acreedor no le podía quitar permanentemente a su deudor. Cuando alguien debía algo a otro, el acreedor tenía muchas maneras de cobrar la deuda, le podía quitar absolutamente todo, prácticamente todo, pero nos dice alguna parte de las legislaciones del Antiguo Testamento que si le quitaba el manto al final del día, se lo tenía que devolver, porque es lo más propio, es como quitarle su propia persona. Lo entendemos, por ejemplo, cuando Jesucristo entra en Jerusalén y la gente ponía sus mantos delante de Cristo, se ponían ellos mismos. Y este ciego, en vez de apropiarse, de aferrarse a sí mismo, arrojó el manto, se despojó de sí mismo, se puso de pie de un salto, él que no podía moverse, que estaba sentado, que estaba instalado, de pronto se para, no simplemente se para, sino que se pone de pie, pero de un salto. Hay como mucha energía implicada en esta realidad espiritual. Fue hacia Cristo, ir hacia Cristo. Cada pequeña frase tiene que ver con lo espiritual, porque no es simplemente que se despoja de sí, ¿para qué? O se pone de un pie de un salto, ¿para qué? Para ir hacia Cristo. Y entonces escucha esta palabra del Señor, que también nos la dice a nosotros. Creo que el Evangelio del domingo pasado le decía a los apóstoles, ¿qué quieren que haga por ustedes? Gran pregunta.
Y lo primero que debe surgir de nuestro corazón es queremos la salvación, queremos ver. Incluso probablemente no haya sido un ciego de nacimiento, era alguien que veía y perdió la vista. Es muy probable que haya sido así y que le haya preguntado, Señor, que vuelva a ver. No simplemente quiero ver, quiero volver a ver, porque veía. Pero, como está describiendo la situación del hombre bajo el pecado, antes del pecado estaba la gracia y el pecado nos cegó, nos sumergió en la oscuridad. Entonces, que vuelva a ver es volver a aquello que yo veía y que dejé de ver, volver a la fe, volver a la gracia. Maestro, que yo pueda ver o que yo pueda volver a ver. Y entonces es la petición fundamental de cada uno de nosotros, que podamos volver a ver, o que veamos cada día mejor, porque tal vez no somos ciegos absolutamente, pero alguna enfermedad de nuestra vista probablemente tenemos, de la vista de nuestra alma, que vea más nítido, que vea más claro, que vea mejor, que vea con más objetividad, que vea realmente a quien vale la pena ver, que es la presencia de Dios en nuestra vida, y que un día lo podamos ver literalmente en la patria del cielo. Por eso Jesús le responde, vete, tu fe te ha salvado, vuelve a ver, a causa de la fe, es una curación del alma. Comenzó a ver y lo siguió por el camino, es decir, aquel que estaba sentado, envuelto en su manto, de pronto se pone de pie de un salto y arroja el manto. Aquel que era ciego comenzó a ver, aquel que era mendigo recibió la misericordia de Dios, fue la mejor donación que recibió aquel hombre, la misericordia, y aquel que estaba cerca del camino ahora está en el camino. Lo siguió por el camino, nos dice. Lo siguió en el camino. Digamos, se integró a Jesucristo mismo. Por eso este relato de San Marcos, siendo como es históricamente la curación de un ciego, es mucho más que esto. Nos muestra la misión de Cristo, la redención, cómo actúa en lo profundo de las almas, nos muestra cómo debemos ser en la Iglesia, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra tarea, cuáles son los peligros de nuestra vida, a veces volvernos un poco obstáculo, pero por la gracia de Dios facilitar el camino para aquellos que se convierten y definitivamente que nuestra vida también cambie de esta manera. Esto sucedió en nuestra vida el día de nuestro bautismo y puede y debe suceder de una manera o de otra en cada día que el Señor nos concede. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a ver, que nos ayude a levantarnos, que nos ayude a vivir en Él, a caminar en Él, para que un día podamos contemplarlo en la vida eterna. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo. Es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos,
racimo de nuestras viñas, te ofrecemos, oh Señor. Es nuestro don, recíbelo de nuestras manos, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios,
San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Una bendición muy grande hoy para los scouts que están por allá afuera, que hoy reiniciaron su actividad acá en nuestra parroquia, todos los sábados de las 4 hasta las 20 horas. Y para que, Jesús y por la intercesión de la Virgen de Lourdes los siga acompañando, ¿no?, en este camino de madurez humana y de madurez espiritual. Y un recuerdo también para el Padre Mendiano, hoy me hacían acordar que es aniversario de su natalicio, así que también, lo hemos encomendado especialmente en la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Antes que me olvide, lo que no tengo anotado me lo olvido y algunas de las cosas que anoto también. El jueves y el viernes no vamos a tener misa. En realidad jueves, viernes, sábado y domingo se realizan los eslabones de jóvenes en Potrero de los Funes, que hace mucho que tampoco se podían hacer. Ahora se han reiniciado, se va a hacer uno de mujeres el próximo fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, y después uno de varones. Así que no voy a poder celebrar misa jueves y viernes acá en la parroquia, pero el sábado y el domingo, el sábado conseguí un reemplazo, el domingo voy a intentar venir yo o conseguir un reemplazo, pero sábado y domingo va a haber misa como habitualmente. No sé si les di la bendición. No, sí. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.